La Asociación de Antropología Brasilera me invitó a una conferencia que organizan anualmente, donde reúnen a todos los antropólogos que puedan concurrir a esta reunión. Es una reunión anual para poder debatir los avances que se vienen logrando en el campo de la antropología. En esta oportunidad querían tener antropólogos de otros países y invitaron a 3 peruanos, entre ellos a mí. Y cada uno de nosotros, los 3 peruanos, siempre nos referíamos a la cultura andina. Entonces, un brasilero levantó su mano y preguntó: ¿y qué cosa es lo andino, como dicen ellos? Lo andino. Esa pregunta me produjo un gran impacto, me hizo reflexionar, porque nosotros damos como un hecho ya sobreconocido qué cosa es lo andino, pero para los antropólogos brasileños, el que nosotros nos valiéramos de esta noción para poder explicar las realidades que estudiábamos era algo totalmente novedoso. Así que con este pequeño anécdota inicio la conferencia. ¿Por qué para los brasileros esta noción les resultaba bastante ajena? Porque la antropología que han desarrollado en Brasil es una antropología que no es como la nuestra, que se inspira en culturas milenarias que desarrollaron altas civilizaciones. Los grupos que han sido investigados por los antropólogos han sido grupos tribales del Brasil central, de distintas partes de la Amazonía del Brasil, que son sociedades de pequeña escala y las han estudiado en su tiempo contemporáneo sin hacer mayor alusión a la historia. En cambio, nosotros en el Perú no podemos dejar de lado el pasado prehispánico para poder entender a las poblaciones indígenas contemporáneas que habitan los valles interandinos y algunos valles costeños inclusive, e incluso hasta nuestros grupos amazónicos. Es decir, el pasado prehispánico de las altas civilizaciones, de la civilización inca, de la civilización tiahuanaco, de la civilización moche, todas estas grandes civilizaciones, de una u otra manera, ellos impactan en nuestro conocimiento de los grupos indígenas que conviven en la época contemporánea. Creo que algo semejante le sucede a los guatemaltecos, que tuvieron a la cultura maya, y por otro lado a los mexicanos sobre todo, que desarrollaron grandes culturas como nosotros en la parte sudamericana, como los aztecas, por ejemplo, los olmecas, etcétera, etcétera, ¿no? Grandes civilizaciones. Así que en realidad podríamos decir que las antropologías que existen en Latinoamérica se puede dividir entre las antropologías que se mueven más en un eje de contemporaneidad y las antropologías que recurren a una especialidad que se ha derivado de combinar arqueología con historia y con lingüística y antropología, que es la etnohistoria. Tanto los antropólogos mexicanos como los antropólogos peruanos hemos enfatizado la etnohistoria para poder comprender a los grupos contemporáneos
de nuestra sociedad. No podemos prescindir del pasado de estas sociedades. Incluso, por ejemplo, Roberto da Mata, uno de los más célebres antropólogos brasileros, hizo un estudio antropológico de un fenómeno complejo brasilero y lo estudió como lo había estudiado a un grupo nativo del Brasil central, que era el grupo de los Apinayé. Los Apinayé los estudió bajo un eje de contemporaneidad, y la misma metodología que utilizó para estudiar a los Apinayé la utilizó para poder estudiar un fenómeno cultural que traducía los valores culturales del Brasil. A él lo que le interesaba era qué hacía al Brasil Brasil, cuáles eran las características, y escribió un libro, ¿Qué hace al Brasil Brasil? Y el punto de referencia para penetrar en este tema fue el estudio del carnaval brasilero contemporáneo. De tal manera que se centró en el análisis del carnaval y lo estudió como si fuera un ritual de los grupos nativos que él había estudiado en las zonas del Brasil central. Y claro, este énfasis en la contemporaneidad guarda correspondencia con tendencias políticas que han existido en el Brasil. Por ejemplo, ellos han creado su capital, Brasilia, bajo un modelo prefabricado, mientras que para nosotros Lima la estudiamos desde Taulichusco, su cacique, y pasamos por la época en que llega Francisco Pizarro, funda Lima, estudiamos Lima y estudiamos la época colonial y después estudiamos ya la llegada de la República. Ellos construyeron una capital prácticamente de la nada. Brasilia surge por la creatividad que tiene el célebre ingeniero Niemeyer, Oscar Niemeyer, que crea a la ciudad en un eje de contemporaneidad. Brasilia no tiene nada que ver con el pasado, es una ciudad que se construye bajo un eje de simultaneidad. A Niemeyer se le ocurre que en una tal sección deben de estar las embajadas, en tal otro sector deben de estar los ministerios, en tal otro sector deben de estar otro tipo de construcciones dedicadas a las familias. En fin, no es una ciudad que viene del pasado. Y, por ejemplo, la tumba de Juscelino Kubitschek, que él también la diseña, no la diseña bajo el modelo de ninguna tumba que se pudiera remitir hacia la época del pasado, sino que escoge como modelo para esta tumba las pirámides de Egipto, por ejemplo. Entonces, para ellos era indiferente el moverse bajo los cauces del pasado brasilero. Nosotros, en cambio, nos hemos preocupado por averiguar qué nos ha llevado a venerar la figura del Señor de los Milagros, la figura de Cristo. Y hemos escrito varios libros sobre el Señor de los Milagros, así como los mexicanos han escrito muchos libros sobre la Virgen de Guadalupe. Y los mexicanos, para estudiar a la Virgen de Guadalupe, para poder interpretar los valores que se asocian a través de esta figura que tiene una proyección de corte nacional, porque es la divinidad más importante de México, se remiten a las épocas prehispánicas,
cuando adoraban los aztecas a la diosa Tonantzin, que era la diosa de la fertilidad. Entonces es el pasado prehispánico el que le va a proporcionar las sugerencias para poder entender la figura de la Virgen de Guadalupe. Y en nuestro caso, nosotros nos hemos hecho la pregunta de por qué escogimos al Señor de los Milagros. Y María Rostorovsky respondió, bueno, porque nosotros tuvimos el culto a Pachacámac, y Pachacámac era el dios de los temblores, era el dios a quien se invocaba para los temblores. Entonces asociaron a Cristo, que es el Cristo de Cajamarquilla y que tiene que ver con los terremotos, surge con ocasión de un terrible terremoto que asola a Lima y que motiva que se mantuviese la pintura de un esclavo negro en una pared que no se derrumbó. Y entonces esta pintura es milagrosa porque se mantuvo, mientras todos los edificios colapsaban, esta pared se mantuvo con la figura del Señor de los Milagros. Esta figura estaba en Pachacamilla, que es cerca de Pachacámac. De tal manera que para María Rostorovsky era el dios Pachacámac el que había influido para el desarrollo de nuestra veneración para el culto del Señor de los Milagros. Yo he contestado esto de otra manera y más bien me parece que la razón por la cual nosotros veneramos al Cristo de Pachacamilla es las mismas razones por las cuales los cusqueños veneran al Taitacha de los temblores. Fíjense la coincidencia. El Taitacha de los temblores es venerado antes que el Cristo de Pachacamilla, es venerado a mediados del siglo XVII a propósito de un terremoto que hay en el Cusco. Y el Cristo de los temblores es el Cristo más venerado en el Cusco y está asociado con los cataclismos. Ahora, ¿qué figura de la época prehispánica estaba asociado con los cataclismos, que tenía el don de poder frenar los cataclismos? Como ya lo hemos visto en sesiones anteriores, era el Inca. El Inca tenía la potestad de poder frenar los posibles pachacutes que podían suscitarse a raíz de un fenómeno telúrico o cualquier otro fenómeno de carácter cosmológico. Cristo, entonces, podemos pensar que es venerado porque tenía ese poder. Entonces el Señor de los Milagros se asocia con una figura masculina porque la figura masculina tiene ese poder de poder controlar los cataclismos. Mientras que en el caso de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe se asocia con una diosa que tiene que ver con la productividad, que tiene que ver con la fertilidad, que tiene que ver con el renacimiento de las plantas, la reproducción de la vida en general. Esos son un poco los contrastes que se pueden establecer entre estas dos figuras, pero lo interesante es que tratamos de explicarlo a través del pasado prehispánico. ¿Cuándo es que comenzamos a tomar nota de la andinidad, del fenómeno de la andinidad? Cuando tomamos conciencia de que hay una cultura andina que pesa en nuestro presente y que lo utilizamos para poder explicar muchos fenómenos que acontecen en nuestra sociedad.
Esto surge con los arqueólogos. En primer lugar, Max Uhle habla acerca de una unidad de los pueblos prehispánicos, pero el que mejor nos habla acerca de este proceso de unificación del mundo andino, de un mundo que puede denominarse andino, es Julio Cetello, cuando divide el pasado en horizontes, y entonces habla de un horizonte temprano, de un horizonte medio y de un horizonte tardío. Es decir, horizontes son etapas donde se unifican una serie de características de la sociedad. Y esas características, a pesar de que existían distintas culturas, pero todas esas culturas se remitían a una misma matriz. Y claro, la que va a condensar estos distintos matices unitarios va a ser la cultura incaica. La cultura incaica es el producto del proceso de unificación que se ha venido gestándose desde los años 1000 a.C. con Chavín, que forma parte del horizonte más antiguo, el horizonte medio asociado fundamentalmente con la cultura Wari, con la cultura Tiahuanaco y la cultura inca, que es la que condensa todo este pasado que se ha ido unificando. José María Arguedas, por ejemplo, nos decía: la unidad política y cultural realizada por los incas en una inmensa población y territorio diverso en lo humano y lo geográfico dio tal poder a esta unidad que su supervivencia en los siglos venideros estaba asegurada. Es sabido que para organizar el imperio los incas aprovecharon con extraordinario acierto lo que había de común entre los múltiples pueblos conquistados, pueblos que a través de un larguísimo proceso habían alcanzado un alto desarrollo cultural y por lo tanto una configuración y personalidad muy definidas. Sin esta unidad tan sabiamente forjada, la cultura antigua peruana no habría podido lograr la tenaz supervivencia a que nos hemos referido. La cultura de un imperio de este modo sustentado en lo humano y en el medio geográfico no podía ser totalmente destruida por ninguna contingencia, por grave que fuera. La organización administrativa del virreinato tuvo que adecuarse a la configuración del antiguo imperio. Caso semejante, aunque en menor grado, ocurrió en México. En México no se había logrado la unidad de organización social ni la unidad de cultura que realizaron los incas. Por tal causa, si bien el primer choque de los españoles contra los mexicanos fue de mayor resistencia de parte de estos últimos, el que el imperio azteca se quebró sustancialmente. En cambio, en el Perú, la rebeldía de los indios duró todo el periodo colonial. Y yo escribí un libro que se llama Ideología Mesiánica del Mundo Andino, donde demuestra cómo el mesianismo es un fenómeno que surge en el siglo XVI y que inclusive ya los elementos que lo componen están presentes en el pasado prehispánico y se va proyectando del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII con Tupac Amaru, siglo XIX, siglo XX, hasta que llegamos a nuestros días y tenemos que los israelitas del nuevo pacto universal consideraban a su líder Ezequiel Atacuzi como si fuera el Inca Rey. Lo consideraban el verdadero Inca que iba a renacer de su cabeza que había sido cortada por los españoles. Así que fíjense ustedes cómo no nos va a llamar la atención la idea de la andinidad en estas continuidades que podemos observar en distintas dimensiones. Y no me fijé yo, se fijó José María Arguedas también. Y esta orientación se ha mantenido
a lo largo del tiempo, a pesar de que se ha tratado de negar la andinidad. Algunos han tratado de negar la andinidad en aras de un proceso homogenizante. Y entonces el proceso de homogenización, de destrucción del andino, empieza ya desde la época prehispánica con los incas. Por ejemplo, los mitimaes fraccionan, es decir, las poblaciones que eran trasplantadas de un sitio a otro, resquebrajaron la unidad de algunos grupos culturales. Los mismos yanaconas también, las acyas y los nobles de privilegio, que eran removidos de sus propios sitios, ya cercenaban un poco la unidad de sus lugares de origen. Pero la etapa más fuerte de agresión contra la cultura andina fue el período colonial, con los repartimientos, las reducciones del virrey Toledo. Los repartimientos fueron las unidades sociales que fueron creadas a partir de las encomiendas, es decir, de los conglomerados de indígenas que eran dados para que sirviesen a un español en recompensa por los servicios que había prestado a la corona. El proceso de evangelización, por ejemplo, fue muy fuerte. Introdujeron la idea del infierno, del diablo, introdujeron la idea del pecado, de todos estos aspectos que conocemos actualmente, y incluso se consideró que los cultos que rendían los indígenas a sus antiguas huacas, todos eran cultos demoníacos y había que destruirlos, había que demolerlos. A los curacas se les mandaba a colegios, a escuelas, y a los hechiceros se les mandaba también a que se reformasen en determinados centros educativos. Los mercados también contribuyeron en gran medida al debilitamiento de la unidad de este mundo andino, pero sin embargo quedaban como una fuerza latente los sentimientos hacia el pasado y no lo lograban destruir. El Perú independiente todavía actuó de una manera mucho más enérgica, imponiendo la unidad nacional. Y desde un primer momento San Martín proclama de que ya no hay indígenas, todos son ciudadanos, todos son unitarios, ciudadanos. Por supuesto, la proclama viene de las concepciones liberales de la independencia y tenían buena voluntad porque traían como base el desarrollo de la democracia. Es decir, la idea de la igualdad está asociado con la idea de la democracia, que es lo que hemos incorporado. Pero esa unidad hizo olvidar de que habían pueblos diferentes que tenían culturas distintas y que no podían sujetarse a la legislación que se daba. Y así, por ejemplo, a muchos indígenas les dieron castigos y los mandaron a la cárcel porque conservaban costumbres como, por ejemplo, la costumbre de convivir en Servinaco, y no entendieron bien el Servinaco y creían que eso era una violación que se hacía a las mujeres indígenas. No entendieron tampoco el uso de la hoja de coca, que la utilizaban fundamentalmente para sus rituales, para su propio consumo, para poder lograr tener más fuerza en el trabajo, y cantidades de expresiones culturales que tenían las fueron destruyendo porque consideraban que atentaban contra la nueva legislación que se aplicaba, que venía de los códigos franceses, que venía de códigos europeos. Y entonces la sociedad indígena sufrió mucho durante la época del Perú independiente. Claro, trajo el sistema democrático como un sistema bondadoso, pero para que pudiesen asimilar el sistema democrático tuvo que pasar mucho tiempo, porque a los indígenas recién les dieron la capacidad de poder tener los mismos derechos que los individuos a mediados del siglo XIX, cuando ya se les va a poder dar el voto a los indígenas.
Y lo mismo ocurría con los negros, que eran los esclavos, que fueron esclavos hasta haber sido liberados por Ramón Castilla. Y junto con el liberalismo vino también el marxismo, y el marxismo quiso reivindicar a los indígenas, pero quiso reivindicarlos bajo una ideología determinada, que era la de la lucha de clases. Así que al liberalismo se entrecruzó con una ideología que venía a crear un conflicto dentro de la sociedad, la oposición entre clases sociales, cosa que eso se desconocía en el mundo andino. Y eso se volvió a repetir en la época de Velasco, y Velasco todavía azuzó mucho más estos sentimientos del marxismo, diciendo que el rico no comerá más de tu pobreza, y comenzó una prédica que después la hemos venido a vivir hasta nuestros días, en que los que alcanzan el poder, que han llegado a los indígenas, les ha resonado estas ideas, en vez de buscar lograr consolidar un sentimiento de unidad en la diversidad, que es lo que siempre se ha debido de procurar, reconocer que todos somos iguales, pero todos a la vez de ser iguales somos diversos, ¿no? Y reconocer los valores de la diversidad. Se trató de anular la diversidad, se trató de anular la medicina tradicional, se trató de anular las distintas creencias que tenían los campesinos. Las mujeres iban a los hospitales a dar a luz, y los médicos, dominados por sus ideas occidentales, las sometían a las técnicas de parto del mundo occidental, y las mujeres estaban acostumbradas a dar su parto en cuclillas, por ejemplo. Y entonces en el hospital de 2 de Mayo las llevaban allí para que dieran a luz a sus hijos, y se aguantaban el deseo de tener el hijo hasta que desaparecían los médicos, y por la noche se iban a una esquina y en cuclillas parían a sus hijos, respetando a sus antiguas tradiciones. Al poco tiempo ya se dieron cuenta de que era imposible imponerles las formas que existían en el mundo occidental, y se comenzó a hablar ya de una política bilingüe y bicultural, porque a los niños indígenas se les enseñaba en castellano y ellos hablaban otros lenguajes, y junto con la enseñanza que debía de ser bilingüe, enseñarles el castellano a partir de sus propias lenguas, vino la idea también de la biculturalidad, enseñarles la medicina contemporánea, pero partiendo de las bases de sus medicinas tradicionales. Entonces, los médicos tenían que pasar tiempo con los campesinos aprendiendo estas formas tradicionales para poderles traducir la medicina contemporánea. De tal manera que el proceso de homogeneización minó en gran parte esa unidad, pero la fuerza del mundo andino fue tan intensa que se ha seguido manteniendo hasta nuestros tiempos, y aunque unos han pretendido desarrollar políticas que pudieran haberlos favorecido, resulta que esas políticas no se condecían. Por ejemplo, surge Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, ¿qué cosa es lo que hace? Quiere imponer una revolución para los más pobres, para los más desvalidos, pero resulta que los más desvalidos se rebelan contra ellos. ¿Por qué? Porque los obligaban a tener que abandonar a sus costumbres y a sus religiones, a sus cultos, a las montañas, a los apus, porque se decía que la religión era el opio del pueblo, y entonces castigaban, como los sacerdotes misioneros que vinieron en el siglo XVI y XVII, los de Sendero castigaban a los indígenas por mantener sus creencias religiosas, porque eso era el opio del pueblo. Los castigaban por tener sus mercados, sus ferias,
porque las ferias decían que era una expresión del capitalismo y había que desaparecerlo. Y todo eso produjo, por ejemplo, las rebeliones en los años de 1980, 81, 82, ¿no? 83, rebeliones contra Sendero Luminoso y se crearon los grupos que se enfrentaron a Sendero Luminoso, grupos de ronderos, los ronderos que se enfrentaron a Sendero Luminoso y se aliaron a los grupos militares para poderlos combatir. Y la verdad es que fueron ellos, más que los militares, porque ellos conocían la idiosincrasia de estos senderistas, los que más batallaron contra Sendero y los hicieron removerse de la zona de los Andes. Y si Abimael Guzmán terminó en la costa y ahí lo capturaron, fue porque ya no podía seguir más en la sierra, y así muchos de sus secuaces tuvieron que venirse hasta la costa porque ya la sierra había tomado conciencia de que Sendero Luminoso era un peligro para ellos y había que combatirlos. Y gracias a los ronderos, en gran medida, pudimos liberarnos de Sendero Luminoso en las áreas más álgidas, donde antes los militares confundían a los verdaderos inocentes, a los que peleaban contra Sendero, los reconocieron por fin como sus aliados para enfrentar a este grupo subversivo. Y por más que hubo intelectuales que trataron de encontrar una manera de poder lograr la unidad a través de creencias culturales, por ejemplo, Víctor Andrés Belaúnde o don José de Larriguagüero, que desarrollaron la idea del mestizaje peruano, el mestizaje, que el Perú era un país mestizo y que el mestizaje nos unía. Tampoco eso dio mayor resultado, porque el mestizaje no se puede medir, no se puede establecer qué porcentaje queda de lo indígena y qué porcentaje queda de lo español o de lo europeo. Por ejemplo, si ponemos nosotros al Inca Garcilaso de la Vega y lo comparamos con Guamán Poma de Ayala, los dos son mestizos, los dos escribieron libros, pero Guamán Poma escribió un libro al estilo indígena, con un vocabulario que era quechuañol, más quechuañol que español, mientras que el Inca Garcilaso escribió en un castellano puro, renacentista. Entonces, claro, los dos eran de tradición indígena y europea, pero ¿quién era más mestizo? En realidad no podríamos decir, uno era mestizo a la europea, el otro era mestizo a lo indígena. Así que el mestizaje era simplemente un subterfugio para poder encontrar la unidad, pero tampoco se logró encontrar completamente la unidad. Y llegamos inclusive hasta nuestro querido José María Arguedas, que escribió una serie de cuentos y que escribió unos libros sumamente importantes, unas novelas, como por ejemplo Yaguar Fiesta, que para mí es un modelo interesantísimo acerca del desdén que tenían las autoridades políticas hacia las costumbres de los pueblos, como por ejemplo las corridas de toros con cóndor, ¿no? Y José María Arguedas en Yaguar Fiesta, todo gira alrededor de los que se oponen a querer mantener estas tradiciones, porque dice que causaban muerte a los indígenas, y aquellos que consideraban que era una tradición sumamente importante que realzaba los valores del mundo indígena. Entonces lo presenta muy bien el conflicto entre un prefecto que viene de la costa, que desconoce completamente la costumbre de los indígenas, y luego los mistis que existen, los que se tratan de acomodar a las circunstancias del poder en esos momentos y que se asocian con el prefecto, pero que a la larga, cuando ven que
un torerito español viene a torear al toro y se va corriendo, y entonces todos comienzan a reclamar que venga el fulano de tal indígena, otro indígena a torear, y entran los indígenas a torear, y entonces ahí les renace a todos el espíritu andino. Y luego la famosa novela de Toda la Sangre, que motiva en el Instituto de Estudios Peruanos una conferencia para analizar la obra, y donde algunos llegan a decir de que es una obra que sociológicamente es totalmente ajena a la realidad. Incluso un francés que había estado 2 años estudiando las comunidades de Huancavelica considera de que lo que narra José María Arguedas acerca de las relaciones interétnicas que hay en las comunidades entre los mistes y los indígenas es algo que ya ha desaparecido, que no existe ya en la sierra, y que José María Arguedas se ha alejado completamente de la realidad que existía, y él se indigna y dice: ¿cómo es posible que a mí, que he nacido en Andahuaylas, que he vivido en Puquio, que he pasado mi niñez conviviendo con los indígenas, que canto en quechua, que conozco las costumbres, me van a decir que yo no conozco? Si yo no conozco esto, yo no he vivido, entonces me están negando mis capacidades de poder reconocer lo que existía y que coincide plenamente con lo que yo pude desarrollar en mis estudios de campo en distintas comunidades, pero principalmente en Andamarca, que queda también en las áreas donde se desenvolvió José María Arguedas, que vivió en Puquio, que queda en la provincia de Lucanas, y Andamarca queda también en la provincia de Lucanas. Y así como él gozaba con los danzantes de tijera, yo también supe apreciar los valores de los danzantes de tijera y de otras expresiones culturales que para muchos eran expresiones de simplemente gente atrasada, gente que debía de cambiar de costumbres, e incluso que se burlaban de la música, que se burlaban de los huaynos, y que pocas veces en Lima podíamos escuchar en las radioemisoras esta música, porque se decía que esa era música de cholos, que esa era música que se despreciaba. Y al hombre que venía del Ande se le trataba con desprecio. Entonces sí se hablaba de homogeneidad, pero ¿para qué? Para reconocer de que esa homogeneidad en cierta manera era una homogeneidad que ellos la estaban inventando, que ellos estaban creándola, porque en el fondo se mantenía todavía un fuerte sentimiento racista, un fuerte sentimiento que no hemos podido nosotros hasta el momento hacerlo desaparecer. Y por lo tanto es la mejor expresión de que si existe ese racismo es porque existe todavía ese mundo cultural que desgraciadamente no ha sido tratado de acuerdo a lo que les estoy diciendo, alcanzar la unidad, pero en la diversidad. Han creado ideologías, han creado mundos unitarios, mundos homogéneos, pero sin conocer la realidad, porque la verdadera realidad es que hay la unidad en la diversidad. Y esa diversidad es la que está empapada de estos sentimientos que vienen desde la época prehispánica, que es lo que llamamos nosotros la andinidad. Esta es la andinidad, y eso es lo que estudiamos la mayor parte de los antropólogos que trabajamos en el Perú. Muchas gracias.